Mire, nosotros no sabemos, no competimos por tener audiencia, no buscamos esa soberbia, esa competencia de los medios a ver quién tiene más oyentes. Eso no se plantea nadie en esta radio. Nos planteamos nosotros en esta radio otra cosa más importante: transmitirles cosas que es muy difícil que en otros medios la escuchen. Este medio es un medio de paz, un medio que apuesta a la educación, a la instrucción, que no odia. No somos portadores de odio, porque el odio es negativo. El odio hace más daño al que odia que al que lo recibe. Por eso, todos los protagonistas que de una u otra forma tenemos expresión en este medio de comunicación, lo hacemos pensando en la justicia, en la verdad, en que no haya sufrimiento, sobre todo de los niños y los viejos, las personas que ahora le llaman la tercera edad. Esto es lo que perseguimos nosotros, que cambien la política, que los políticos cambien su conducta y que, como dice Leandro Alén y Evita, busquen la buena política, la política de servir, no la política que acapara privilegios, que acapara cada día más privilegios y que cada día aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, aumenta las muertes por mala atención, por un sistema de salud que es lógico. De un país pobre no esperemos tener un buen sistema de salud. Y no obstante, con todos los errores que se le puedan decir, el PAMI está presente. Lo que ocurre es que los directivos del PAMI y los directivos del ANSES se tendrían que poner un objetivo de no hacer burocracia, trámite y trámite con los enfermos, porque ya soportar una enfermedad es muy dura, y no solo sufre el enfermo, sino todo el entorno familiar y de amistades, de gente que conoce. Entonces, a los enfermos hay que aliviarles la situación. Busquen a los que lucran con las obras sociales, lo que fraguan, si es que hay enfermedades que no existen, o buscan remedios que no necesitan. Está bien que se preocupen por eso, pero educando, controlando con un sentido de amor, controlar para solucionar las cosas, no controlar para perseguir, discriminar, someter a tortura a los que necesitan una atención de salud. Ya sabemos que hay deficiencia en el sistema de salud, no de ahora. No es el sistema de salud que implementó Favaloro, que implementó el gobierno del doctor Ilia. No es ese sistema de salud. No es el sistema de salud de Carrillo, el ministro de Educación
del peronismo del año 46 en adelante. No es ese sistema de salud. Ahora es un sistema de salud selectivo, donde se ha convertido en un negocio, en enriquecerse con los sistemas de salud, con las prepagas, con las clínicas privadas. El sistema de salud del mundo, como lo ha dicho Cleaver cuando yo se lo he leído, la salud y la educación, al alcance de todo y proporcionada por el Estado, porque el Estado no lucra o no debe lucrar. No hace falta que les recuerde más cosas, porque cada uno de ustedes sabe lo que está pasando en Argentina. Sabe que la gente que lucha no le ve una salida. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, han aumentado la gente que no tiene techo, que duerme en la calle. Y los luchadores se están decepcionados porque no vemos salida. Y si analizamos el panorama político de la Argentina hoy, son todas imputaciones entre ellos. Y no vienen a disciplinar y ordenar. Hablan de represión, de dureza. Este es el problema. En un gobierno constitucional es imposible jubilaciones que no alcanzan a cubrir el 20% de la canasta básica. El 20% de la canasta básica es insuficiente para comer, para vivir, porque muchos hablan de los artículos de primera necesidad, como si no hubiera vestimenta, como si no existiera los servicios que hay que pagar, como si no hay que pagar impuestos, como si no hay que reparar jamás una cañería, o un inodoro, o un bidé, lo que lo tienen, que a nadie se le va a romper una cerradura, que jamás se va a deteriorar la pintura y las construcciones, que no hay que hacer nada de mantenimiento, que las medias y la ropa que compren va a durar 30 años, que una zapatilla va a durar 7 años. Esto es lo que no entiende nuestra clase dirigente. Entonces, claro, viene un político que no sabemos a dónde nos llevaría si sería presidente, como el economista Milei, y habla de cambiar todo. ¿Qué va a cambiar? Habla de la casta, pero eso no es suficiente. ¿Cuál es la política de Estado que va a ejercer? ¿Cuáles son el sistema de salud y la educación? ¿Privatizar todo? Ya vemos lo que significó las privatizaciones de Carlos Saúl Menem con la pasividad del radicalismo. El peronismo y el radicalismo fueron muy pasivos con las privatizaciones. Es tanto el daño que hasta me duele mencionar privatizaciones,
Desaparecieron los ferrocarriles, sin ninguna autocrítica, el transporte más barato en todo el mundo. El Estado perdió su patrimonio, que son prenda común de todos los argentinos, de todos los habitantes de todos los tiempos, los recursos naturales. Esto es lo que está pasando. ¿Cuál va a ser la política de Cambiemos? Bien clarita. ¿Cuál va a ser la política que nos van a ofrecer como alternativa? Mire, yo lo escucho a todo, porque para poder hablar acá, para poder emitir opinión, necesito estar informado. Me tengo que informar. Yo lo escucho a Esper, que es un hombre centrado, es prudente con los planteos. Milei, no sabemos. No sabemos. Dentro del radicalismo lo encuentro muy positivo y como una esperanza al neocirujano Manes, el hombre más equilibrado de Juntos por el Cambio, el hombre que no se dedica a desnotar a nadie, sino a proponer una Argentina en donde la Constitución sea el rey del país, en donde todos los políticos, todos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos acatemos la ley. La mayoría de los daños que se hacen en la Argentina nacen de la violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Se hace mucho daño. Y esto es lo que queremos nosotros poner al alcance de todos. Que sepamos que si hay un cartel que dice reduzca la velocidad, viene a el máximo 80 y usted lo cumple, después hay un cartel 60, 40 y 20, cumplámoslo. Entonces no van a haber accidentes. Si tomamos alcohol, no hay que conducir. Que conduzca uno que no ha tomado alcohol. Esto, el cumplimiento, es no hacerle zancadilla a nadie, en que cada uno se ordene en su sector, que no pretendan destruir a otra institución. Yo me resisto a abrir el gremio a los empleados públicos que todos me piden. Porque yo lo que quisiera es que cada uno esté en el lugar que le corresponde estar. Los distintos gobiernos, eso no le interesa. Entonces se producen los desórdenes. El bochorno de UPCN, que hace alianzas directamente en contra de los trabajadores, que busca destruir, como han destruido un avance laboral que ordena, que disciplina, que respeta la carrera administrativa, que no tiene privilegio. ¿Ustedes creen que el comunicado del fallecido presidente de la Unión Cívica Radical de San Juan, Antonio Falcón, hizo ese comunicado porque es un retrógrada, porque es un rencoroso? No, lo hizo porque él ha vivido el desorden y el orden que significó
el convenio colectivo de trabajo. Y los que no lo cumplen, nos echan la culpa al gremio que no lo hace cumplir. Algo incisorio. Eso es en la mente delirante de García y en la mente delirante del intendente de Háchal ahora y en la mente delirante de Baitroc. Y ahora que Baitroc nos venga a decir cuáles son los resultados de su estatuto. Que ahora nos diga cuáles son las ventajas, porque ha fracasado. Pero la soberbia no le permite reconocer el error. Le hemos hecho un comunicado, una petición, hemos hecho un proyecto de ordenanza para que ordene los derechos constitucionales de los automovilistas, que para estacionar en la vía pública tienen que pagar. Nada, nada. Y vamos a ver si los candidatos que aparecen, bueno, ya lo conocemos los candidatos. No conocemos todavía el de Juntos por el Cambio, en la capital. A los demás lo conocemos a todos. Y en especial al acaudalado y poderoso económicamente que se postula para competir dentro de su propio espacio con Baitroc, Lorenzo. Lorenzo. ¿Cómo puede una persona que ante el juez de Háchal, en una audiencia que convocó a las partes el intendente interino, dijo con total desprecio que la Constitución estaba en desuso, cuando no le conviene? Cuando no le convenía los artículos que yo invoqué, no, la Constitución está en desuso. Y un gremio que avanza sobre todo, pero avanza con acuerdos políticos, de cualquiera sea el gobierno. Por eso es importante Esper, porque Esper le está diciendo ordenamiento. Es importante Mane, porque no hace la política de odio, sino de pacificación. Es importante Alberto Fernández, que se pasa de bueno. Pero y como se pasa de bueno, lo atropellan. Yo no entiendo por qué el ser humano, en vez de evolucionar a una civilización, estamos retrocediendo. En todos los aspectos estamos retrocediendo. La tecnología se la usa para descalificar, para dañar. No se la utiliza para el bien. El sistema bancario se convierte en verdugo de los que tienen una cuenta corriente en los bancos, como le pasa los numerosos reclamos. Han aumentado el 15% los reclamos, mayoritariamente son los reclamos contra los bancos. Y le vamos a poner al final del programa lo que en 1890 decía Thomas Jefferson. Bueno, he querido hacer este resumen como una petición, como una rogatoria para los que tienen función pública de cualquier organismo del Estado,
de los tres poderes y de todos los entes autárquicos o autónomos para que comiencen a aliviar la situación de los argentinos, de los sanjuaninos, de los mendocinos, de las 24 provincias tomada la ciudad autónoma como provincia, porque es un engendro de la Constitución del 94, del Pacto de Olivos, que ha traído más dolores de cabeza y divisiones entre los argentinos. No hay ninguna ganancia con la reforma del 94 en la vida institucional del país. Por eso hay que volver a Alberdi, a la Constitución del 53, y abrir un debate nacional a ver qué es lo que no le funciona, qué no le satisface de esa Constitución, que era sabia, más sabia que cualquier ensayo. El radicalismo introdujo en la Convención del 57 el artículo 14 bis, que lo leen en el programa de los 19 municipios informan y lo analiza conociendo la Constitución. Le dejo para ello, porque ese artículo hay que leerlo para conocerlo y cumplirlo, empezando de arriba hacia abajo. No que de arriba nos exigen a nosotros que cumplamos, pero no nos dan el ejemplo de cumplimiento.